este reconocimiento y pues, será gracias a la trayectoria que ha tenido a lo largo pues, de sus investigaciones. No quiero mencionar el número de artículos científicos que ha publicado, en los libros que ha participado, las tesis que ha dirigido. Yo creo que es información muy, muy vasta, que lo respalda en lo particular y en su momento estaremos dando a conocer el currículum completo del doctor. Pero yo creo que, sin más preámbulo, agradecerle de antemano, doctor, su tiempo, su exposición. Creo que Chihuahua siempre lo llama, sabemos que es originario aquí de Chihuahua y de Aldama. Actualmente el doctor es investigador en el CIAT Hermosillo, pero bueno, siempre ha estado atento a lo que estamos haciendo aquí y a colaborando con los productores y por lo tanto, pues siempre lo ha manejado. Traemos ahí algunos proyectos que en lo particular después se los haremos de su conocimiento a todo el gremio. Y pues bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, compañeros, quiero agradecerle al doctor Porras por esta invitación. Creo que me resulta muy estimulante platicar con Damián porque compartimos muchos puntos de vista e intereses. Damián, nada más déjame te hago una aclaración. No soy emérito en el SNI, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿verdad? Y creo que mi participación la voy a hacer, quiero hacerles una muy breve semblanza de mi carrera. Quiero abordar el tema de metabolismo invernal y quiero hacerlo rápido. He tratado de quitar toda la parte teórica, que es muy interesante, pero a lo mejor no tendríamos el tiempo para cubrirlo ahora, lo podemos hacer en otra ocasión. Y quisiera mejor dejar un tiempo considerable para una sesión de preguntas y respuestas, que es donde yo pienso que podemos tener una interacción interesante. Sí, yo nací en Villalba, Chihuahua, donde Jesucristo no se casó porque le gustaron todas, así decía mi papá. Y egresé de la Escuela de Fruticultura en aquellos tiempos, lo que hoy es Faciatec, en 1977. Trabajé del 77-78 en el Banco Rural en Delicias y me encargaba, entre otras cosas, de un viñedo giral en Loma Linda, en el municipio de Rosales. Pero fíjese que tuve la fortuna de conocer al ingeniero Daumás, a José Daumás, que en aquel tiempo era el gerente de bodegas de Delicias. Y esa fue una relación muy interesante porque el ingeniero Daumás pues, tenía una expertise tremenda, ¿no? Entonces le dedicaba los sábados a salir a campo con él. Y la verdad que me fue una experiencia muy gratificante. Eh, Luego me fui a trabajar en el campus Sierra de Chihuahua, de lo que antes era en línea. Estuve encargado de programa de diversificación de frutales con vides entre ellas. Y olvidé comentarles que durante la carrera, como por 4 años consecutivos, yo y otros amigos míos nos apuntábamos como voluntarios para ir a controlar heladas en el huerto que había comprado la escuela. Y esa fue una escuela realmente muy interesante, ¿verdad? Porque había que estar pendientes de termómetros y prender y a veces prender y recargar y volver a prender, etcétera. Y con humildad tiene uno que reconocer que cuando tienes el, el sistema trabajando a todo lo que da, ¿verdad? Con la flama acostada por el viento y el termómetro testigo a -9 y adentro de la huerta con todo el sistema prendido a -7, pues lo único que tienes que hacer es apagar todo y irte a dormir, ¿no? Y así es esto de control de heladas. Hay que reconocer cuándo se puede y cuándo definitivamente tampoco se puede. Pero una de las experiencias interesantes en Machíniva fue que con la misma colección de variedades que había en el campus florental de La Laguna, acá nosotros teníamos heladas de 17 bajo cero, y hay una gran mortandad, por supuesto, mientras que en la comarca lagunera con 5 grados bajo cero tenían grados de mortandad igual a nosotros, ¿verdad? Luego les platicaré más sobre ese detalle. Pero desde entonces me llamó mucho la atención la cuestión de la resistencia al frío, de tal forma que cuando me fui a hacer mis posgrados, esa era una temática que me interesaba, y en Oregon State había un grupo de investigadores que se habían venido de Minnesota para crear un laboratorio de resistencia al frío, y pues yo pensé que esa era la oportunidad que tenía para aprender esas cosas. Mi tesis de maestría la hice precisamente sobre resistencia al frío en vitis vinífera,
y la tesis de doctorado la hice sobre las cuestiones de reposo invernal. Les comento con mucho gusto. Soy de la opinión que la virginidad y la modestia son virtudes poco prácticas, ¿no? Es que no hay falsa modestia en esto, pero el otoño pasado, al andar preparando material para la clase que doy en la facultad, me encontré que un trabajo que se derivó de mi tesis de maestría formó parte, luego después, el capítulo 10 de la guía técnica para viticultores en Oregon. Y fue el primer trabajo que abordó la temática de resistencia al frío en vitis vinífera. Había mucho hecho en vitis labrusca, pero más no en vinífera. Y la sorpresa que me llevé fue que ese capítulo de la guía técnica de Oregon está siendo usado por un chorro de guías técnicas por todo Gringolandia. Y eso, pues, la verdad que me dio muchísimo gusto. En el 92 regresé de mi doctorado, desde entonces trabajo en Seattle. En el 2006 me fui a Chihuahua a crear la coordinación de Cuauhtémoc y hice la de Cuauhtémoc y la de Delicias. Después regresé como director general de CIAD y después de una estancia como científico invitado en la Universidad de Arizona, pues me integré a mi plaza aquí en Hermosillo. Yo creo, colegas, que sumo más de 40 y tantos años de experiencia en vid, ¿verdad? Y pues he tenido la fortuna de conocer muchísima gente muy interesante, gente muy preparada en la temática, ¿verdad? Buenos amigos que dejé en la comarca lagunera, José Luis Reyes, Lalo Madero, ahí fue donde conocí al ingeniero Robles precisamente, y en Estados Unidos pues pude conocer a gente muy metida en la investigación en vides. Voy a dar la primera lámina. Miren, este es el perfil de elevación de la carretera 16, que es la que va desde Bahía Quino hasta Ojinaga, Chihuahua. Vean cómo cambia la elevación y nosotros estamos, bueno, y el Pachi está a partir de aquí. Y es en toda esta sombra orográfica donde tenemos una amplia variedad de sitios donde la vitis vinífera puede crecer. Evidentemente hay problemáticas diferentes, ¿verdad? La gente que está de Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, esas partes, pues, andamos por acá, bastante elevados. Aldama anda por estos rumbos y en Ujinaga, pues definitivamente es un clima diferente, ¿verdad? Por otro lado, si ustedes van la carretera 45 de lo que viene siendo Ciudad Juárez a Parral, vean cómo también en una dirección norte-sur o sur-norte, ahí tenemos gradientes de elevación muy interesantes que también nos permiten cualquier cantidad de posibilidades. Voy a hacer una mención nada más. Yo creo que en Chihuahua hemos descuidado totalmente el potencial de las vitis labruscas, pero para acá yo creo que es un potencial uva para jugo que es tremendo, ¿verdad? Y son más resistentes al frío que las viníferas. Acá tenemos la limitante del frío invernal, ¿verdad? Y es sobre lo que va a tratar el resto de la plática. Quise poner esta gráfica con alevosía y ventaja. No crean ustedes que es la mejor posible, sin embargo, hay un detalle que quiero señalarles. Se supone que es una fenología descriptiva de lo que viene siendo el comportamiento anual de la parra, ¿verdad? Desde el crecimiento de las raíces, cómo tiene sus flujos, pero esto es particularmente importante para nosotros, el crecimiento del brote. Vean cómo es muy sólido durante, pues desde que brotan hasta por ahí por el embero, y luego hay cuestiones intermitentes y viene algo que es muy importante para la resistencia al frío, que viene siendo la maduración de la caña. Si las cañas no maduran, si permanecen verdes, suculentas, tiernas, se nos van a helar. Entonces, esta parte es sumamente importante para efectos de poder tener una parra que responda bien a los estímulos ambientales y que pueda ir desarrollando esa capacidad para resistir el frío. En general, lo que pueden ver aquí es una yema de vid que va por diferentes estadios fenológicos. Y claro que aquí podemos tener
una alta resistencia al frío bueno, perdónenme, la resistencia al frío se mide con una variable que se llama temperatura letal para la muerte del 50% de las yemas. Es la famosa LT50. Entonces, la LT50 para una yema que está totalmente dormida, resistente al frío, puede andar para una vinífera en 14, 15 grados bajo cero. Pero conforme la yema se empieza a activar, entonces la resistencia al frío va disminuyendo. A lo mejor aquí estamos hablando de -5, -3, y generalmente estos estadios ya más avanzados, -1, puede ser suficiente para matar el 50% de las yemas. Ahora, este cuadro me resulta particularmente importante que se entienda, porque el resto de la plática depende mucho de este cuadro. Lo desarrollamos en una publicación que por ahí abajo tienen ustedes la referencia, y quien esté más interesado en esto, a través del doctor Porras, yo les puedo hacer llegar la información correspondiente. Hay 3 cuadros en esta gráfica, 3 cuadros independientes que es importante que visualicemos. Miren, en el cuadro superior, aquí con círculos cerrados, es el comportamiento de la temperatura, de las temperaturas altas durante la época de reposo. Y aquí estamos hablando del otoño, del invierno y la primavera. Naturalmente que conforme avanza el invierno, las temperaturas altas son menores, ¿verdad? Las temperaturas bajas, naturalmente, que rondan umbrales por debajo del punto de congelamiento. Esos son lo que vienen siendo las temperaturas bajas. Por otro lado, la probabilidad de ocurrencia de una helada a partir del otoño se va incrementando. En el invierno, pues sube y baja. Hay días claramente con helada, hay días que no hela, ¿verdad? Pero hacia la salida del invierno, la probabilidad de heladas empieza a decrecer. No por eso dejan de ser, pueden ser dañinas, pero la probabilidad per se va bajando. Entonces, estos, si se fijan, son datos de clima, son datos de clima. Por otro lado, en el cuadro del medio, estos son datos de plantas, son datos de la parra. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense, en esta línea punteada podemos ver cómo respiran las raíces durante el invierno, y a contraparte, cómo respiran las yemas durante el invierno. Entonces, en el invierno, las raíces, las puntas de raíz, respiran al doble de lo que respira una yema. Eso es muy importante. Pero hay un momento en que se dispara la respiración de la yema, y esto es un viaje que no tiene retorno. Esto va a seguir respirando cada vez más hasta que eventualmente va a brotar. Y es aquí, en esta activación, donde tenemos el peligro de que se vaya a presentar una helada en la yema. Por otro lado, esta gráfica que vemos acá representa qué tan profundo es el descanso de una yema. Entre más alto el punto, mayor es el descanso, es la intensidad del descanso. ¿Cómo se mide el descanso? La prueba más fidedigna, voy a decir, es, hagan de cuenta, tomar parritas que están en una maceta o que están en el vivero. Al principio, esto va desde septiembre hasta mayo. Al principio habrá que defoliarlas, se podan a 10 yemas y se meten a un invernadero que esté a 20-25 grados. Y ahí vamos a medir el número de días que le toma brotar cuando menos a una yema. Cuando menos a una yema. Entonces, al principio, si se fijan, o bien se puede hacer también con estacas, ¿verdad? Se cortan sarmientos pongan de 10 yemas, se ponen en agua y en el invernadero, la parte caliente, y se toma el tiempo que le toma brotar a una yema. Entonces, si se fijan al principio, defoliamos, metemos al invernadero y muy rápido empiezan a brotar. Pero llega un momento en que están en un descanso profundo, y este pico puede ser que hayan estado 9 meses en el invernadero y no brota ni una yema, porque están en un profundo descanso y no han recibido los famosos requerimientos de frío, ¿verdad? Pero una vez que esto ocurre, entonces cada vez que traemos plantas del vivero, van a brotar cada vez más pronto, hasta que llega un momento en que las metemos y a la semana están brotadas. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que diferenciar lo que viene siendo el endorreposo, o sea, aquel descanso profundo que está inducido por cuestiones hormonales propias de la planta. Y esas situaciones
están bajo control genético, solamente se pueden sobrepasar con la acumulación de frío. Son las famosas horas frío, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya el frío ya no cuenta. Déjenme paso para verlo así. Miren, si yo hago una línea a partir de estos datos y una línea a partir de estos datos, hay un punto de intersección. Ese punto de intersección me dice hasta dónde termina el endorreposo, hasta aquí, y dónde empieza el ecorreposo. Para el endorreposo se requiere frío, pero una vez que ocurrió esto, el frío que haga ya no cuenta, no cuenta para nada. Lo que va a contar es el calor. ¿Cuántos grados día o cuántas unidades de calor requerimos para que alcancen rotación? Déjenme, les hago un símil a esto. Porque la gente habla con mucha expectativa de que, oye, tenemos muy buenas horas frío. Y todo el mundo andamos con esa idea, ¿verdad? De que ha sido un buen invierno, etcétera. Pero las horas frío es un diagnóstico de clima. Nos dice qué tan frío ha estado el invierno. No nos dice cómo está la planta. Pero el símil es este. Cuando yo voy al médico, el médico me recibe, me sienta, me dice, a ver, usted cómo se llama, cuántos años tiene, fuma, no fuma, toma, no toma, etcétera. Todo un cuestionario, ¿verdad? Y luego después me dice, a ver, vaya y siéntese ahí. Y saque el estetoscopio, respira hondo, exhale, inhale, saque la lengua, mira los ojos, etcétera. Me examina, luego me dice, vaya al laboratorio y hágase estos análisis. Y con toda esa información, él llega a un diagnóstico. ¿Qué pasaría si yo voy al médico y con la pura hoja de recepción me dijera, bueno, si usted es mexicano, tiene 70 años, no fuma, es alcohólico ocasional, en base a la estadística nacional, usted debe estar enfermo de tal o tal cosa? Es evidente que va a tener un diagnóstico muy arriesgado, es muy probable que no le atine. Pero cuando conjunta fuentes de información, entonces es probable que me dé un diagnóstico preciso. Dicho esto, les comento una vivencia que tuvimos muy interesante. Cuando yo estaba en Cuauhtémoc, nosotros hacíamos el seguimiento de la respiración de las yemas para saber qué tan activas venían los manzanos. Y en aquel tiempo, el presidente de Unifrut era el doctor Enrique Bautista. Y Enrique tenía la buena costumbre de citar a los técnicos y a los académicos a algunas reuniones de discusión técnica, ¿verdad? Y era la primera reunión, era la última de diciembre, creo. Total que los datos de clima eran excelentes. Sin embargo, la respiración desde las yemas, porque mostrábamos yemas de manzano en Amiquipa, en Cuauhtémoc, en Bachíniva y en Guerrero. Y la respiración de las yemas era muy irregular. Era muy irregular. En algunos puntos altos, en otros puntos bajos. Total que la famosa desviación estándar andaba para todos lados. Entonces yo les dije, bueno, muy interesantes los datos de clima, pero el árbol nos está diciendo una película diferente. Y yo sugiero que cada quien tome racimos florales, póngalos en agua, ahí en la oficina donde esté calientito y vamos a ver qué tantas yemas brotan. Y se vino la reunión de fines de enero. Por supuesto que nadie lo había hecho, pero nuestros datos siguen siendo muy inconsistentes, ¿verdad? Inconsistentes en el sentido de que hay mucha variabilidad. Pero resulta que mi buen amigo Beto Gameros sí hizo la tarea y Beto metió a la oficina muestras de algunas de las huertas que él asesoraba y además muestras de unos árboles que mostró en Nuevo México, en alguna huerta que fue a ver por allá. Y resulta que las de Nuevo México venían floreando parejo. Y las huertas en Chihuahua muy disparejas. Entonces la conclusión fue que hay un factor que no sabemos cuál es, pero que está bloqueando la floración. Entonces es importante aplicar algún producto para forzar la brotación de yemas, porque de otra manera se van a quedar dormidas. Y ahí alguna gente empezó a usar cianamida hidrogenada para poder provocar la brotación.
yo creo que con buenos resultados, ¿verdad? ¿Qué quiero capitalizar con todo esto? Que las horas frío ciertamente son un diagnóstico de clima, pero no necesariamente implica que la planta esté respondiendo de la misma forma. Eso es un mensaje que hay que tener en cuenta. Para esta parte, compañeros, compañeras, si hay preguntas, me gustaría resolverlas en este momento, porque mucho de lo que vamos a platicar depende de esto. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Desafortunadamente yo no los puedo ver en pantalla, pero supongo yo que si tienen los micrófonos abiertos, podré escuchar la pregunta. Tampoco tengo manera de estar checando el chat, pero por favor, si alguien tiene una pregunta, no importa que me interrumpen, por favor, háganla. Bien, el tercer cuadro, bueno, el segundo cuadro tiene que ver con descanso invernal. El tercer cuadro tiene que ver con resistencia al frío, porque aunque ocurren durante el mismo tiempo, realmente sus dinámicas son diferentes y responden, perdón, a impulsos genéticos distintos. Están controlados por distintos genes. Algunos son comunes, otros no lo son. Pero en este caso, miren, hay una primera fase de aclimatación. Y la aclimatación empieza cuando la hoja de la parra recibe un estímulo cuando el día empieza a ser más corto. Acordémonos que la hoja tiene un órgano que se llama el fitocromo. El fitocromo es como, hagan de cuenta, es como un reloj de arena. Tiene dos formas moleculares que van cambiando entre sí y es la medida como la planta tiene una medición del tiempo. Entonces, cuando esto se altera, le dice a la planta, se está haciendo corto el día. Hay que prepararse para el invierno. El segundo estímulo es cuando llega la primera helada y la planta tiene que defoliarse. Para entonces ya desarrolló esta resistencia al frío que le permite cada vez aguantar temperaturas más frías. Finalmente llega el invierno y vean cómo aquí oscila. ¿Y por qué oscila? Porque si el día de ayer fue caliente, hoy la planta no va a ser tan resistente al frío. Si el día de hoy es frío, entonces mañana va a ser frío, va a ser más resistente al frío. Así se va, hasta que llega un momento en que empieza la fase de desaclimatación. En la fase de desaclimatación, cada día la planta pierde resistencia al frío. Entonces, si acá estábamos hablando que andamos en viníferas en 17 y 18 grados bajo cero, aquí pues cada vez nos acercamos más al -2, -1 y al 0. ¿Verdad? Y es en esta época en que ocurre la floración, por lo tanto, es aquí cuando se empata con el problema de heladas tardías de primavera. Pero una cosa son las heladas tardías de primavera aquí y otra cosa es el golpe de sol o daño por invierno que ocurre acá. Y hay que tener esa consideración. Yo sí quisiera preguntar al público si esto se entiende, si lo que acabo de platicar en esos tres cuadros se entiende. Si hay alguna duda, por favor, y haré lo mejor posible por responderla. Sin problema, doctor, yo sí lo entiendo, no sé. Interesante las tres, cada uno de los cuadros que presenta. Bueno, si surge la duda, adelante, con toda confianza. Voy a la siguiente. La pregunta es, ¿cuándo empezamos a trabajar para la resistencia al frío? Y la respuesta es todo el año. Así de sencillo, todo el año. Y quise poner esta gráfica porque hay tres cosechas importantes en el viñedo. La cosecha de la uva, la cosecha de la luz del sol y la cosecha de madera. Pero entre la cosecha de uva y la cosecha de madera hay información que nos es sumamente importante para saber cómo está nuestra planta. Yo quiero que mi planta esté en un ciclo balanceado. ¿Qué quiere decir? Que la producción de madera y la producción de racimos esté equilibrada. Y cuando esto ocurre, realmente lo que ocurre es que el peso de los racimos por brote se incrementa, son racimos más pesados. Pero al hacer esto, se reduce el crecimiento del brote. ¿Por qué? Por la competencia con los racimos, ¿verdad? Entonces, hay un balance entre el crecimiento de brotes y racimos. Esto nos va a llevar a que la densidad del dosel, o sea, toda la parte aérea de la planta, disminuye porque es menor área foliar. Y si es menor área foliar, entonces no hay sombreado. Y al no haber sombreado, las yemas de este año, que son las que van a dar uvas del siguiente año, van a diferenciar
racimos, y nosotros podemos hacer cortes en la yema y vamos a encontrar si trae o no trae racimos, ¿verdad? Entonces, cuando la luz estimula la brotación, también estimula la diferenciación floral acá, estimula el amarre de grano y el crecimiento de las bayas. Por eso es muy importante el ciclo balanceado, porque evitamos el vigor excesivo y el sombreado excesivo que nos traen una serie de problemas. Y con frecuencia, el sombreado excesivo y el vigor excesivo es un mal de ricos. Es porque le ponemos mucho nitrógeno, porque le ponemos mucha agua. Y hay que recordar, compañeros, hay que recordar que la vid es una planta rústica. No requiere de tal nutrición tan compleja como los tremendos bombazos que les tiran a las manzanas y a las nogaleras. Yo soy de la opinión que a la parra hay que darle lo que la parra te pida, pero no más de eso, porque con frecuencia caemos en problemas de excesos que pueden llevar a toxicidades que tenemos después que corregir. Entonces, no únicamente gastamos el dinero de Ox, sino que además tenemos que gastar en corregir el problema. Entonces, si alguien quiere leer sobre con más detalle, está en este libro que lo recomiendo ampliamente. Bien, entonces, esto es un ciclo balanceado. A mí me interesa tener un ciclo balanceado porque mi madera va a madurar de manera apropiada. Y eso es importante para que la parra sobreviva el invierno. Por eso soy de la opinión que el control de heladas se hace todo el año, con diferentes estrategias, ¿verdad? Pero francamente tenemos que cuidarlo todo el año. ¿Qué ocurre? Bueno, me aviento un comercial del curso de poda que dimos el doctor Porras y yo hace poco más de un mes. Mi sugerencia es que antes de podar, hay que revisar los datos de producción de uva. ¿Cuántos racimos nos dio? Ya sea por cada tabla, o por variedad, o por tipo de suelo, o viñedo, como fuera. Pero en general hay estadísticas de producción. Ustedes saben qué hileras les dieron más uvas que otras. Luego después hay que hacer una inspección del viñedo de acuerdo a estas condiciones, ¿verdad? Y es muy importante hacer una prepoda. En una prepoda, vamos a suponer que agarramos 10 parras de vigor parecido, hacemos una prepoda como la queremos podar y vamos a pesar esa madera. Esa madera la vamos a traducir al número de parras que hay en esa superficie, sea una hectárea o lo que fuera, y ese dato lo vamos a comparar contra los racimos que produjo la misma superficie. No existe un número mágico, pero si usted lo hace en 2, 3 años, van a llegar a su número mágico, a su índice de relación entre kilos de madera contra kilos de racimos. Y es muy importante tenerlos balanceados. Entonces, con esos datos promedio, ustedes pueden desarrollar ese índice de productividad, que es que queremos balancear este peso de racimos con peso de madera. Se utiliza año tras año para poder estabilizar la poda de una manera equilibrada. Entonces, también ahí, y esto es un consejo para Chihuahua, podemos determinar nuestra riqueza de poda. Porque si yo estoy en un área en donde sé que es altamente probable que me pueda caer una helada en primavera, a lo mejor dejo yemas de más. O bien, a lo mejor me brotan más yemas de la que yo había querido, pero no hay que desahijar sino hasta que haya pasado la temporada de heladas. Déjeme, había olvidado hacerles un comentario que creo que es importante. A mediados de los 80, más o menos, se desarrolló un grupo de trabajo que ellos le llamaron la viticultura de la zona templada. Y esto se desarrolló con investigadores y productores en Europa, de Francia, de Italia, predominantemente, muy poco de España, en Estados Unidos y en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda y en Sudáfrica, que son regiones con clima frío, ¿verdad? Y ellos enfatizaban, entre otras cosas, precisamente la importancia de tener parras bien equilibradas, y ahí se empezaba a visualizar los problemas que tenían las viníferas para la resistencia al frío. Bueno, es un movimiento que continúa, es muy interesante las reuniones que ellos hacen, porque la verdad hay investigación que está muy, muy al día sobre temáticas de metabolismo invernal. Ahora, ¿qué ocurre en un ciclo vegetativo? En un ciclo vegetativo,
Regularmente tenemos un alto sombreado. Este alto sombreado reduce la brotación, reduce la diferenciación floral también en las yemas, va a reducir el amarre de grano y el crecimiento de la baya. Cuando todo esto ocurre, el peso de los racimos por brote va a disminuir. Si no hay tantos racimos, entonces el crecimiento del brote se estimula porque no tiene la competencia de los racimos. Eso crea un desbalance entre crecimiento de brotes y racimos. Y eso a su vez, pues nos da un dosel que cada vez es más denso, tiene una mayor área foliar y tiene un mayor sombreado. O sea, si se fijan en este ciclo. Entonces, el problema con un ciclo vegetativo es que la madera no va a madurar apropiadamente. No va a madurar. Miren, seguramente muchos de ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero a fines de los 70s, en los 80s, ustedes iban a Cuauhtémoc a fines de octubre o para el día de San Francisco, bueno, sí, bueno, de hecho, muy seguro, para el día de San Francisco de Asís, 4 de octubre, caía la primera helada. Y el frijol que no estaba listo, se helaba para entonces. Iban ustedes por ahí a mediados de octubre y las huertas estaban amarillas, completamente amarillas. A contraparte, en floración, iban durante la época de floración y las huertas se veían blancas, totalmente blancas. Pero ¿qué ocurre ahora? Los frijoles se extienden hasta fines de octubre sin helarse. Vayan ustedes en noviembre a las huertas de manzano y todas están verdes. Pero vayan en primavera y no se ven blancas, se ven verdes. ¿Qué está ocurriendo? Que están brotando las yemas vegetativas, pero no están brotando las yemas florales. Y ocurre en el otoño que los árboles no están entrando al reposo en el momento apropiado. Por eso siguen estando verdes ahí. Y es importante que ocurra la defoliación para que el árbol entre en reposo. Si el árbol entra en reposo apropiadamente, es más probable que su metabolismo invernal se desarrolle de tal forma que la resistencia al frío se exprese de la mejor manera posible. Pero si yo cosecho mis uvas en septiembre, y después sigo regando todo octubre, y con los otoños cálidos que tenemos, pues definitivamente le estoy dando a la parra todo lo que necesita para estar creciendo. Y si sigue creciendo, no va a tener tiempo de madurar la madera. Y si no tiene tiempo de madurar la madera, va a llegar la primera helada y me va a causar mortandad. De igual forma, si las yemas se van a dormir en diferente tiempo en el otoño, pues van a despertar en diferente tiempo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos equilibrios porque tienen mucho que ver con el crecimiento posterior. No le he dicho de los volantes. Perdón, no sé si alguien habló Bueno, yo sugiero esto, miren, apaguen los micrófonos y quien tenga una pregunta, actívelo y avise, porque de otra manera hay ruido de fondo y yo no puedo saber si alguien quiere preguntar algo o si simplemente fue una interrupción involuntaria. Bien, déjenme les comento algo que afortunadamente yo no he visto todavía en Chihuahua, pero que hay el potencial para que se desarrolle. Y esto tomó muchísima investigación en el norte de California y en Oregon. Se le llama, y en Nueva Zelanda y en Australia. Se le llama la necrosis temprana del raquis. Es un evento que no hemos visto y ojalá que no lo veamos, pero ¿qué ocurre? Es un desorden que provoca el corrimiento de los racimos. Hagan de cuenta que a un racimo le van a quedar pegadas a lo mejor 10 granitos. O sea, el raquis se ve totalmente desnudo. ¿Y por qué ocurre eso? Fíjense las causas y veamos dónde está nuestro peligro. Cuando en el verano anterior las yemas que se estaban diferenciando están en un dosel muy denso, muy sombreado, entonces se crea una condición, son, como les decía, doseles sombreados, brotes con un alto vigor vegetativo, y ahora, si durante la siguiente época de brotación, durante la floración, hay condiciones frescas, entonces resulta que se desarrolla un bloqueo temporal de las enzimas que son responsables de desdoblar al amonio. Al no estar funcionando, hay una acumulación excesiva de amonio y esto lo que causa es una necrosis en el raquis y con eso la caída de los granos.
Y esto puede ser devastador para la cosecha, porque son racimos que tienen unos cuantos granitos, ¿verdad? Pero si se fijan, todo este problema es ocasionado por un ciclo vegetativo que no se cuidó. Entonces, bueno, me han comentado que ha habido viñedos con bastante daño durante esta temporada, y es probable que tengan poca cosecha. Si se sigue con un manejo intenso en nitrógeno y en agua, vamos a vigorizar esos viñedos. Entonces es importante meterles castigo y no hay que tenerle miedo a eso. Las viníferas tienen una resistencia a la sequía bastante aceptable. Soy de la idea de que después del embero no hay que regar. No hay que regar para obligar a la parra a que se vaya a descansar. Hay que regar en invierno, sí, porque acuérdense que las raicillas siguen respirando activamente, ¿verdad? Y no nos conviene un suelo demasiado seco que cause mortandad de raicillas que después no tengan la capacidad de surtir agua y nutrientes durante la alta demanda que ocurre en brotación y floración. Entonces, es muy importante considerar que si va a haber pocos racimos, entonces hay que, a lo mejor, si brotan más yemas de las que dejamos en la poda, hay que dejarlas, que se hagan competencia entre los brotes para disminuir el vigor individual de cada brote, porque de otra manera se nos vienen unos chirriones largos, muy largos, que no maduran apropiadamente y que son muy susceptibles a dañarse durante el invierno. Entonces, de último momento me acordé de este problema y afortunadamente no ha ocurrido en Chihuahua, no que yo me haya dado cuenta, la verdad. Pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta a raíz de estos ciclos vegetativos que se pueden desarrollar. Miren, en la Universidad Estatal de Washington, ellos desarrollaron estas guías que son las diferentes fases por la que pasa la floración de frutales. Esta es para manzana, acá está para cerezo, se fijan diferentes estadios de desarrollo de yema, y para cada uno de ellos viene la temperatura para matar al 10% de las yemas, al 90% de las yemas, y en función de cada uno de estos desarrollos, ¿verdad? Desarrollo de la yema floral. Entonces, a medida de que avanza la floración, pues la temperatura que puede matarlas es cada día más cercana a 0 grados, ¿verdad? Esto no existía para vitis vinifera. Lo que sí existía es algo similar, que de hecho lo hizo el mismo investigador, el doctor Prosty, y lo hizo para vitis labrusca, para Concord en particular. Y él describe cómo es cada uno de estos estadios de desarrollo y tiene también la baja temperatura, la LT10 o LT90, para la muerte del 10% o 90% de las yemas. Y vienen las temperaturas correspondientes. Pero como les digo, en el caso de las labruscas Concord, esas de manera natural son más resistentes al frío. En esta información se derivó de mi tesis y es donde está publicada en la guía para productores de uva en Oregon. Y nosotros usamos la variedad Pinot Noir. ¿Por qué la Pinot Noir? Pues porque es la variedad más importante de Oregon, ¿verdad? Y evaluamos seis fenofases de la yema. Y aquí estamos reportando la LT50. Cuando están totalmente dormidas, aguantamos 14 grados bajo cero. Cuando está hinchada la yema, menos 3.4. Cuando ya está reventando, menos 2.2. En la primera hoja plana, menos 2. Segunda hoja plana, menos 1.7. Y cuarta hoja plana, menos 1.2. ¿Qué es la hoja plana? Es cuando el brotecito empieza a crecer y la primera hojita tiene un ángulo recto con respecto al eje de crecimiento. Esa es la primera hoja plana. La segunda hoja plana es cuando ya tiene 2 y cuando ya tiene 3. Entonces, fíjense cómo la resistencia al frío cambia drásticamente, ¿verdad? Aquí vemos que son muy resistentes al frío, pero conforme va desarrollándose la brotación, cada vez son más y más sensibles. Y es aquí donde tenemos el problema de que puedan helarse las plantas. Y aquí hacemos una comparación en la LT50 entre
las vitis vinífera, en este caso el Pinot Noir, y la vitis labrusca. Vean que mientras que aquí estamos a -14, la labrusca está casi a 18 bajo cero. Y para las hinchadas, pues son 5 grados casi de diferencia y así se van yendo. Entonces, ya cuando cuarta hoja plana, vean, a -1.12 nos helan, acá están a 3.5, entonces tienen una resistencia al frío marcadamente mayor que las viníferas. Por eso, entre otras cosas, es que yo insisto que en Chihuahua, arriba, en las elevaciones altas, tenemos un tremendo potencial para labruscas, que además en México no se produce uva para jugo. Con labrusca se puede hacer vino, es un vino muy diferente, debo decirles, muy diferente. Se pueden hacer mermeladas y todo aquello. De hecho, los menonitas en sus huertos familiares tienen labruscas, tienen Concord, Delaware, Catawba, y hacen mermeladas y una serie de cosas. Allá a fines de los 70s, don Benito Guerrero, un fruticultor de ahí el valle del Papigochi, tenía huerta de manzano y don Benito tenía un viñedo de labruscas. Se le daban excelentemente bien, excelentemente bien. Desconozco qué habrá sido con eso. Bueno, ahora les quiero platicar de algo que se puede llegar a presentar y que es importante que visualicen en esos viñedos donde ha habido daño. Resulta que a mi maestro, allá en Oregón, le reportaron de un viñedo que había tenido un fuerte daño. Entonces, pues fuimos a evaluar el daño y el caso era que eran parras que estaban podadas con el sistema Guyot a 2 cañas de 14 yemas cada una, estaban plantados a 2 metros entre plantas en unas hileras que iban con una pendiente de 30%. O sea, había una diferencia de elevación, yo creo que como cerca de 10 metros entre la parte alta contra la parte baja de la hilera. Evidentemente que el daño se expresaba de manera más fuerte en la parte baja de las hileras. ¿Por qué? Porque acuérdense que en una helada el aire frío es como el agua, es denso, se acumula en las partes bajas. Entonces, aquí lo que hicimos fue evaluar cuántas yemas habían dejado después de la poda. Entonces, en la parte baja habían dejado 28 yemas por parra, contra 26, casi 20, sí, 26 en la parte alta. Pero el daño por la helada fue del 92% en la parte baja, se lo prácticamente todo. En cambio, en la parte alta fue cercano al 7%. En los brotes por planta, se fijan, fueron prácticamente los mismos. Pero ¿qué sucede? Que acá brotaron yemas secundarias. Acordémonos que las yemas de la vid realmente la yema tiene 3 yemas, ¿verdad? La yema primaria, que es la que regularmente brota, es la que trae racimos. Cuando esa se muere, puede brotar la yema secundaria, que trae menos racimos y de menor calidad, pero que brota, podemos recuperar posición en la poda. Y la tercera, que definitivamente no trae racimos, ¿verdad? Bueno, aquí lo que ocurrió fue que brotaron acá las primarias, acá brotaron secundarias. ¿Por qué? Perdón, acá brotaron secundarias, el 92% de muerte pues era muy alto, ¿verdad? Y en los racimos, vean aquí, andaban a menos de un racimo por brote, y acá andaban en 2,5 racimos por brote. Ahora, ¿qué ocurrió cuando regresamos en cosecha, en época de cosecha? Bueno, el rendimiento en la parte baja de la hilera fue de 2 kilos por planta, contra casi 7 kilos en la parte alta. ¿Cómo andaban de azúcar? Bueno, estos andaban en 19.8 grados Brix en la parte baja contra 20. ¿Por qué tan poca diferencia? Porque aquí había muy poquitos racimos. Entonces se concentraba el azúcar. Aquí no únicamente había más azúcar, había más racimos también. Y para hacer vino necesitamos tanto racimos como azúcar. De nada nos sirven racimos desabridos, tienen que tener azúcar. Bueno, y en cuanto a la acidez, pues vean como evidentemente eran bastante más ácidas los racimos de la parte baja comparadas contra la parte alta. Y finalmente, en sólidos solubles por planta en kilogramos, aquí andaban en cerca de 430 gramos por planta, mientras que acá andaban casi en 1 kilo 400 gramos. Entonces, aquí lo que trato de ejemplificarles es que es dentro del mismo viñedo, si comparamos la parte alta contra la parte baja, vamos a tener resultados diferentes. Entonces, cuando hagan su diagnóstico,
háganlo comparando, así, tomando en cuenta esas condiciones. Seguramente van a encontrar menor daño en la parte alta y un daño más concentrado en la parte baja. Ahora, si vemos algunas consideraciones prácticas para minimizar el efecto de las bajas temperaturas, bueno, primero hay que considerar la siniestralidad del sitio. O sea, allá en mi ranchito tengo un vecino que tiene una huerta de manzano en la parte baja del arroyo. Pues la mejor inversión que él podría hacer sería tirar la huerta y comprar rejas de manzanas cada año. Le sale mucho más barato que estar tratando de cosechar manzanas ahí. Si tenemos un sitio riesgoso, pues siempre va a haber el riesgo, ¿verdad? Y déjenme hago un paréntesis porque obvié un detalle importante. Me he estado enfocando a lo que viene siendo el daño en las heladas tardías, pero también existe el daño durante el invierno. Y el daño durante el invierno, ese no nos mata yemas, nos mata parras. Ocurre que voy a usarles el ejemplo de que vivimos en Bachíniva y compararlo contra lo que vivimos con las mismas variedades, pero en la comarca lagunera. Bachíniva está a 2100 metros sobre el nivel del mar y allá Matamoros, Coahuila, muy cerquita de Torreón, estamos a, no sé, hay que me ayude Javier, pero como a 1200 metros sobre el nivel del mar, más o menos, por ahí anda, 1100, 1200. Bien, cuando entra un frente frío, imagínense ustedes como una burbuja de aire polar que se viene desplazando desde el norte hacia el sur, y a lo mejor en Ciudad Juárez pega a -10, pero para cuando llega a la latitud de Chihuahua, a lo mejor ya, voy a decir, calentó a -8. Cuando llega por ahí a Camargo a -6. Cuando llega a Torreón, a lo mejor llega a -3, -4, porque ese aire frío se va calentando conforme se desplaza hacia el trópico, ¿verdad? Entonces, hay otra condición que es muy importante. En Bachíniva nos bajó en ese invierno a 17 grados bajo cero, pero en primavera, pero al día siguiente, la máxima fue de 5 grados, apenas 5 grados arriba de cero. En cambio, en la comarca lagunera nos bajó a -5, -6, pero en el día subió casi a 30. O sea, la oscilación hacia arriba fue muy grande. ¿Y qué es lo que ocurre bajo esa condición? Acuérdense que cuando hace frío, los cuerpos se contraen, ¿verdad? Y imagínense cuando va uno a nadar y está haciendo mucho frío, pues todo se nos contrae, ¿verdad? Ni modo, así es. Y con las parras ocurre lo mismo con el tronco. Si ustedes hicieran un círculo con sus dedos índices y pulgar, hacer un círculo, el ejercicio sería cuando hace frío, se concentra, se hace más chiquito. Cuando hace calor, se expande, se hace más grande. En las parras ocurre lo mismo y hay instrumentos que lo miden de manera muy precisa los cambios en el diámetro del tronco. Y ocurre que cuando el cambio es muy drástico, entonces el estiramiento ocurre más allá de la capacidad de elasticidad del tronco y eso provoca una rajadura en el tronco o en los brazos. ¿Por qué? Porque sobre todo en el lado sur-suroeste es el lado más caliente del tronco porque es ahí donde se concentra el sol de la tarde. Ahí es donde se va a presentar ese daño. Entonces es importante que tengamos esa consideración porque luego después se abre la herida y por ahí entran hongos, entran enfermedades que van a acabar con la parra. Entran bacterias igual. Entonces es una consideración que hay que tener. Ese es el daño que se llaman el golpe de sol o daño de invierno, ¿verdad? Ocurre en la parte más fría del invierno, no necesariamente en la salida como ocurre el daño por heladas en primavera, perdón. Bueno, por otro lado, regresando a esta diapositiva, es importante que seleccionamos los sitios con pendiente en lugar en aquellos sitios que están en el fondo del valle, ¿verdad? Si tenemos un lugar plano, bueno, pues es lo que tenemos, pero si hay la opción de subir un poquito más a la pendiente, pues eso va a tener mayor drenaje. Por otro lado, las pendientes con orientación sur o la sureste se calientan más pronto durante la mañana.
mientras que las suroeste ganan más calor durante la tarde. Les doy este ejemplo. Cuando la universidad compró una huerta en Cuauhtémoc, estábamos en el lado, en la pendiente, pero hacia el lado poniente. Entonces, la huerta se calentaba como hasta las 10 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque lo que necesita el sol para subir y poder incidir en esa superficie, ¿verdad? En cambio, si están ustedes mirando, si la inclinación del huerto está mirando hacia el lado donde sale el sol, eso se calienta más rápido. Entonces, la helada tiende a desaparecer de manera más rápida. Por otro lado, los suelos oscuros absorben más calor durante el invierno. Cualquier cuerpo oscuro va a captar mayor energía y la va a guardar. Importante. Por otro lado, los suelos arenosos pierden más calor latente durante la noche, que es cuando se va, noche madrugada, cuando se presenta la helada, ¿verdad? Entonces, si tenemos un suelo muy arenoso, tenemos que tener esa consideración. La materia orgánica favorece la retención de calor latente, al igual que la humedad. Si nuestro suelo está con una cierta humedad, vamos a llamarle capacidad de campo, y tenemos buena cantidad de materia orgánica, vamos a actuar como un banco de energía que va a capturar la energía del sol durante el día y la va a guardar y la va a ir liberando poco a poco. Cuando tenemos una helada de radiación, es probable que la intensidad de la helada no sea suficientemente fuerte o ni siquiera alcance el ar. Pero para eso necesitamos cosechar el calor del sol durante el día. Ahora un detalle muy interesante, fíjense. Vamos a tener que hacer un ejercicio mental porque no les puedo proyectar mi imagen, pero vamos a suponer que tenemos un cuarto de hoja de papel tamaño carta, un cuarto de hoja, por un lado, y por otro lado tenemos una hoja de papel tamaño carta, pero arrugada, de manera que aparece como un cuarto de hoja, ¿verdad? De tal manera que tendríamos dos comparaciones, el cuarto de hoja liso y el cuarto de hoja arrugado. Durante la helada de radiación, el calor que el suelo pierde ocurre por unidad de superficie. Entonces, el suelo, regresando pues al ejemplo de las hojas, el cuarto de hoja que está arrugado, si lo extendemos, nos vamos a dar cuenta que es 4 veces más grande que la superficie que está lisa. Eso si lo extrapolamos al ejemplo del huerto, del viñedo, nos dice que un suelo que está cultivado y que tiene muchos terremotitos, su superficie activa de pérdida de calor es mucho, pero mucho mayor de un suelo que se cultivó y luego se regó y se selló. Va a ser un suelo liso, porque lo que estamos haciendo, estamos disminuyendo la superficie efectiva de pérdida de calor. Por otro lado, cuando tenemos el suelo con maleza, ocurre por un lado que la maleza es la que cosecha el calor del sol. Entonces un suelo enhierbado va a impedir que el suelo acumule calor durante el invierno, porque la maleza la va a utilizar para fotosíntesis, ¿verdad? Por otro lado, en las malezas se llegan a desarrollar poblaciones de bacterias nucleadoras de hielo que merecen una plática aparte, ¿verdad? Pero que son bacterias que provocan la nucleación del hielo y con esto el cristal de hielo que hace que la planta se pueda helar. Ahora, en otros aspectos sobre localización del viñedo, nada más enfatizando detalles, es que las plantaciones en el fondo del valle siempre van a estar expuestas a temperaturas más bajas porque el aire frío es más denso y tiende a acumularse en las plantas en las partes más bajas. Por otro lado, también, la realidad es que en la cima de las montañas, en la cima de los cerros, las temperaturas siempre van a ser más frescas, ¿verdad? Bueno, los viñedos que están plantados en laderas tienen un mejor drenaje, por lo que eso evita el estancamiento del aire frío. Y las laderas con dirección al oriente perciben el calor solar más pronto por la mañana, mientras que las que tienen orientación al occidente reciben mejor exposición durante la tarde. Pero si es una helada en la mañana, pues nos interesa, no, digo, ojalá y que tuviéramos la exposición hacia el lado donde sale el sol. También el lado sur de la montaña está mejor expuesto a los rayos del sol.
En cambio, las laderas norte permanecen soleadas por más tiempo. Y es un fenómeno que vemos en la sierra con frecuencia. Muchas veces en un cañón, en la pared que mira al sur, ustedes pueden ver agaves, pueden ver nopales, que son propios de un clima más caliente, pero en cambio, cruzando el arroyo y subiendo la ladera norte, ahí vamos a encontrar álamos temblones o, ¿cómo le llaman? Palo blancos, que son especies boreales que requieren de mucho frío. ¿Por qué? Porque la ladera norte siempre es más fría y siempre es más húmeda. Por otro lado, en el hemisferio norte, una ladera con disposición al sur representa la mejor ubicación desde la perspectiva de las heladas tardías en primavera, desde esa perspectiva en lo particular. Ahora, si seguimos hablando de consideraciones prácticas para minimizar el efecto de las bajas temperaturas, hay otras que están relacionadas con la variedad y con el manejo del viñedo. Ya les decía que las viníferas son más sensibles a la helada que las labruscas. Y sin perder de vista el propósito, esto es decir, si ustedes quieren producir vino tinto o vino blanco o uva pasa o lo que fuera, es importante seleccionar los cultivares que broten de la manera más tardía posible, si eso se puede hacer. Ahora, la realidad es que la brotación también la podemos retrasar con podas tardías, la podemos retrasar con podas dobles, ¿verdad? Pero aquí hay que tener cuidado con un detalle. Si nos gana la ambición y nos vamos muy tarde, entonces ese brotecito que ha crecido va a crecer a expensas de las reservas que teníamos guardadas para los brotes donde nos interesa que están los racimos. Entonces, hay que poner muy bien el límite, ¿verdad? Una vez que empiezan a brotar las yemas vamos a suponer que en un viñedo dejamos ya todo listo en la poda, pero nada más que en lugar de dejar pitones a 2 yemas, dejamos cañas a 8 o 10 yemas. Cuando la 10ª yema se empieza a activar, entonces es el momento para que en una operación muy rápida vayamos y hagamos la poda definitiva a 2 yemas, y eso va a retardar un tanto la brotación. No la va a detener por completo, pero sí la puede retardar una semana. Entonces es importante hacer esa consideración. Ahora, cuando usamos tutores de madera, vean ustedes qué excelente truco. Cuando colocamos el tutor en el lado sur de la planta, con ese simple hecho, evitamos el golpe de sol. ¿Por qué? Porque como ese es el lado de la parra que se calienta más, al momento de ponerle el tutor en esa orientación, la sombrea, y el que se va a calentar va a ser el tutor, pero no se va a calentar el tronco. Entonces nos evita que se llegue a presentar ese problema. En condiciones muy frías, yo no descarto la posibilidad de cubrir los troncos y los brazos con papel periódico, simplemente. Es increíble la capacidad aislante de la celulosa, pero además el sombreado que produce. Tenemos que estimular la maduración adecuada de la madera. Y para que la madera madure, para que agoste, fíjense, agoste, del verbo agostar, del mes de agosto, es importante que le metamos estrés. No hay problema con no regarlas en ese momento. Hay que obligarlas a que entren en reposo. Eso va a ayudar definitivamente a que la madera madure. Y vamos a ver la madera madura cuando los brotes ya no son verdes, sino tienen el color café ya de la corteza que está madurando. Es también importante evitar defoliaciones tempranas. Este tal vez no es un problema en Amiquipa, pero pudiera ser un problema en Delicias. Porque en Delicias, si cosechamos por ahí no sé, en agosto, y se nos defolia el viñedo, es probable que rebroten los viñedos. Y cuando rebrotan, van a consumir todas las reservas que habían almacenado para el invierno. Eso nos coloca en una posición muy débil. Y a lo mejor una helada que en otras condiciones hubiera causado un daño insignificante, bajo esas condiciones puede ser realmente muy, muy dañina, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las rebrotaciones en los racimos, las rebrotaciones después de que se defolió la parra. Aquí hicimos en la costa de Hermosillo un experimento
donde defoliamos manualmente las parras para poder determinar esta fecha límite. Pero dense cuenta que aquí se cosechan las uvas en junio y tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y casi noviembre. Son casi 5 meses que hay que cuidar el follaje para que no se defolie. Entonces, lo que se defolia muy temprano rebrota y puede mandar brotes de medio metro, pero todo eso es a expensas de las reservas que habíamos acumulado. Y esos brotes que van creciendo muy activamente están fotosintetizando, pero no alcanzan a recuperar la cantidad de reservas que se consumieron. Entonces, acá es importantísimo mantener el follaje adecuadamente. Y no es sino hasta principios de noviembre cuando podemos decir, bueno, pues ya si se defolia no hay problema, pero conforme se han estado presentando otoños cada vez más cálidos, pues entonces yo creo que vamos a tener que extender la época de cuidado del follaje. Esta la puse en rojo porque siento que es uno de los puntos torales que debemos de enfrentar en la viticultura de Chihuahua. La viticultura de Chihuahua, colegas, es muy diferente al resto de la viticultura de México. A lo mejor lo que más se le parece es el viñedo que hay plantado aquí en Cananea, pero nosotros tenemos condiciones de invierno que no se dan en otras partes del país. En Zacatecas probablemente, pero no son tan bruscas las temperaturas como aquí con nosotros. Entonces, eso hace que hay que evitar a cualquier costa que el viñedo se nos vigorice más allá de lo necesario. Y para eso necesitamos ser muy cuidadosos con el nitrógeno, necesitamos ser muy cuidadosos con el agua. En la comarca lagunera no se aplican más de 40 unidades de nitrógeno por hectárea, y yo creo que en Chihuahua, si nos vamos con 20 es mucho. Y eso a principios de la estación de crecimiento, no más. No puede ser más tarde porque estamos vigorizando la planta. Esto requiere un cuidado muy particular. Es importante ajustar la poda a un desarrollo equilibrado, o sea, simplemente por las razones que ya les comenté. Y cuando hacemos una poda enriquecida, esto es, que si la planta nos pide 20 yemas, le dejamos 25, o bien, si le dejamos 20, pero nos brotan 25, entonces hay que verlas como un guardadito, ¿verdad? Si viene helada, a lo mejor recuperamos cosecha. Perdón, pero si no, al menos podemos tener más opciones de mantener la posición correcta de pitones durante la poda del invierno que sigue. Miren, esta la incluí, lo acabamos de hacer en vides, en nogales y en manzano. Pero cuando yo digo, no, ahorita mi viñedo está al 50% de brotación. Bueno, ¿realmente qué quiere decir eso? Mire, esto ocurre de esta manera. Imagínense este ejercicio. Ustedes etiquetan, bueno, de hecho, este ejercicio, etiquetamos 500 yemas en campo. Y cada tercer día, este esclavo que les está hablando iba y monitoreaba cada una de esas 500 yemas. Entonces, todas estaban totalmente dormidas. Hasta que un día, una brotó. Aquí está. Y en la siguiente, otras brotaron, disminuyó. ¿Por qué disminuyen? Porque van aumentando la fenofase que va brotando. Esta va a llegar a un pico y va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque entonces ya no está en la fenofase de yema hinchada. Ya reventaron unas y vienen por acá. Y igual va a llegar a un pico y va a brotar. ¿Por qué? Porque ya viene la siguiente fenofase, que es la primera hoja plana, segunda hoja plana, etcétera. Entonces, en un determinado momento, lo correcto es que hay una cierta proporción de yemas que está brotada, hay otra proporción de yemas que vienen atrasadas y puede ser otra proporción de yemas que vengan adelantadas. Por supuesto que si ocurre una helada, se va a cargar a las que van adelantadas, puede causar algún daño en las que vienen en su pico en ese momento y muy probablemente no le haga nada a las yemas que
que vienen atrasadas porque son más resistentes al frío. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de daño por helada, tenemos que hacer esa consideración. Si queremos tener una idea más detallada de cuál es realmente la magnitud del daño que estamos haciendo. Si nos fijamos nada más en las yemas que se helaron porque venían adelantadas, por supuesto que el panorama va a ser muy sombrío. Pero si nos fijamos en las yemas que venían atrasadas o las yemas que están en la parte alta del viñedo, pues seguramente que la película va a ser bastante más benigna, ¿no? Entonces, esto lo pongo para que cobremos conciencia de que hay una sobreposición de las diferentes fenofases y esa es una buena herramienta para tomar en consideración cuando hacemos un diagnóstico del daño por helada. Las heladas, podemos decir en términos generales, son de dos tipos. Son radiactivas y en las radiactivas el calor latente del suelo se va perdiendo durante la noche, ¿verdad? Y cuando se pierde más calor de la que se acumuló, hay una helada, ¿verdad? Y están las heladas advecticias, dicho de otra manera, lo que le llamamos las candelillas, ¿no? Donde es el avance de un frente frío que provoca el desplazamiento de masas de aire polar, y bueno, pues ahí yo les digo, a mí me tocó en Bachín la experiencia de tener los calentones a todo, a máxima potencia, ¿verdad? Con la llama totalmente horizontal y el termómetro testigo a 9 grados bajo cero. Y dentro del viñedo con toda la calefacción puesta, 7 grados bajo cero. Y cuando eso ocurre, apaga los calentones y te vas a dormir. No hay nada que hacer. Entonces, ante esto, bueno, pues lo que puede surtir buen efecto es cuando tenemos una doble poda, ¿verdad? O cuando tenemos retrasada la rotación. La gran parte de nuestras heladas son radiactivas. Entonces, tenemos una menor probabilidad de daño cuando favorecemos la captura de energía solar por el suelo, que lo almacene y lo vaya liberando poco a poco. Otra cuestión que es importante es también el saber cuál es la altura de mi capa de inversión. La capa de inversión es la que en un caso dado, si se habláramos de control de manera activa, pues es la que nos pretendemos calentar, ¿verdad? Ya acá es un aire más frío, pero esta es la que nos conviene, no lo que tenemos que calentar en un caso dado. No quiero sugerir con esto que se pongan calentones en los viñedos, porque en general los viñedos de Chihuahua son viñedos de superficie pequeña, ¿verdad? No sería costeable tener un sistema de calefacción. Yo creo que hay que trabajar más por el lado de la parte preventiva. Acá se ve de otra manera cómo está esta capa de inversión. Y bueno, también están todas estas máquinas que aparecen ahora que son abanicos móviles y los llevan de un lado para otro. Y por último, les quiero presentar un adelanto de la tesis de Elizabeth Hernández. Esta lo hicimos en el viñedo del licenciado Raúl Chávez, allá en Bachimba. Y esto es Cabernet Sauvignon. Y determinamos una LT50 de 13 grados bajo cero para estas yemas, 3 grados bajo cero para cuando la yema está hinchada y 1 grado bajo cero cuando la yema está a punto de reventar. Debo comentarles que este es un estudio muy preliminar. Es importante que lo hagamos más rico, más sólido, estadísticamente más robusto, con mayores repeticiones. No teníamos dinero para hacerlo, pero bueno, yo creo que es un avance interesante y sería muy interesante también hacerlo en otras variedades aparte de Cabernet Sauvignon, y es parte de lo que hemos estado considerando el doctor Porras y su servidor. Yo hasta aquí tengo la presentación, colegas. Si hubiera preguntas, por favor, les pediría que fueran a través del micrófono. Damián, Alfonso, buenas tardes, Javier Robles. Hola, Javier. Si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios. Adelante. La helada más intensa la tuvimos el lunes 7, me parece, de este mes de abril, que no fue realmente una helada muy intensa. Tuvimos como
causa previa que predispuso al viñedo al tema de la helada, 5 días con sus noches de vientos muy intensos prácticamente en todo el estado. Eso provocó, pues, por supuesto, condiciones de estrés en general, tanto en yema como en brote. Y para cuando llega la helada, que en algunas partes fue el domingo, en otras partes fue el lunes, que considero que fue la que más afectó la del lunes, no fue una helada realmente intensa. Vimos nosotros, de acuerdo a registros, en temperaturas 2.7 a 3.2 grados bajo cero. Entonces, aquí son dos cosas. Una, primero tenemos que estar nosotros muy pendientes de nuestros climas, de nuestros cambios climáticos. Estar monitoreando y estar viendo 15, 20 días adelante, hay forma de hacerlo, hay herramientas perfectamente definidas para estar monitoreando en previo, no en tiempo pasado, sino a futuro, el tema de la posibilidad de las, en este caso, tardías, que son las que nos afectan mucho y en algunos casos esta vez afectó bastante también. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, dado que nosotros ya estuvimos siendo sometidos a un estrés tremendo por 5 días consecutivos, día y noche, lo sabemos los que estamos trabajando en esta región de Chihuahua, pues aprovechar un poquito o un muchito las herramientas que tenemos, como en su caso, cuando sea posible, la aplicación de aminoácidos precisamente para reducir el estrés, perdón, que nos ha provocado esa deshidratación, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de nuestros cambios climáticos. El mensaje mío es estar monitoreando a futuro, no viendo lo que ya pasó, porque lo que pasó, pues eso ya no tiene remedio. Pero en muchos casos me he encontrado con que ni siquiera saben tentativamente qué clima vamos a tener dentro de 3 días. Y es muy importante, porque si yo veo que dentro de 3 días tengo vientos fuertes y después de eso posibilidades de una helada, pues me aplico un poquito y veo la opción de aplicar aminoácidos e inclusive algún anticongelante de uso vegetal que también existen y en alguna forma protegen. Por Sí, cierto, también aprovecho para comentarles, amigos viticultores, vienen vientos fuertes nuevamente por ahí el jueves o viernes y alguna posibilidad de descenso de temperatura para el domingo 20. Hay que estar checando muy bien sus temperaturas, compañeros. Verifiquen muy bien y prepárense en caso dado de algún riesgo por helada. Es mejor invertirle 5, 6, 8, 10 mil pesos en productos, aminoácidos o anticongelantes para uso vegetal, que tener al final de la jornada un eh, helado parcial o totalmente y nos va a resultar mucho más caro el estar viendo esos daños que poder trabajar en forma preventiva. Ese es el mensaje que quería dejar, Damián. gracias, Javier. Gracias. Sí, hay dos temas que no incluyen diapositivas, más que nada para poderlos comentar, pero miren, yo soy partidario del control biológico de heladas. Esto es un tema muy amplio que requiere una discusión aparte, pero lo voy a sintetizar en este momento. Uno tiende a pensar que el tejido suculento tiene más agua y por eso se hela. Sin embargo, realmente el agua en estado puro, en microgotas, se congela a 30 grados bajo cero. Lo que ocurre es la formación del cristal de hielo. Entonces, hay una serie de bacterias que son epífitas, viven en la superficie de las plantas y que en la cápsula que envuelve la bacteria tienen una proteína que actúa como un nucleador de hielo. ¿Y qué es un nucleador de hielo? Yo creo que todos hemos visto la experiencia aquella de que abres la coquita, que está súper helada, y en el momento en que la destapas se congela toda. Bueno, resulta que las moléculas de agua en estado líquido tienen una orientación totalmente al azar. Pero cuando un núcleo se activa, y por cuestiones electrostáticas, las moléculas de agua se orientan hacia ese núcleo y en ese momento crece el cristal de hielo. La pregunta es,
¿para qué tienen esa bacteria, para qué tienen esa proteína estas bacterias? Estas bacterias no tienen manera de entrar al organismo como los hongos, que tienen austorios que van digiriendo el tejido y ahí provocan la herida donde penetran, ¿verdad? No, la bacteria no tiene esa capacidad. Pero estas bacterias lo que hacen es producen una herida por parte del hielo y ahí se introducen para causar el daño. Bueno, les estoy hablando de una película que se manejó mucho en los 80s. Un investigador de la Universidad de California en Berkeley, usando ingeniería genética, tomó estas bacterias, le eliminó el gen que codifica para la síntesis de esa bacteria y de esa manera la bacteria ya no podía nuclear el hielo. Es el equivalente, no es, aclaro, no es un transgénico. Está modificado genéticamente, pero no es un transgénico. Hagan de cuenta, es como a un ovillo, lo castras para que no produzca hormonas y sigue siendo el mismo becerro, ¿no? Simplemente no produce hormonas. O sea, no le metiste nada de fuera. En Estados Unidos, si tú vendes un producto que lo dices que es para controlar heladas y se te hela, te van a demandar. Y la helada, y creo que el comentario de Javier lo refleja perfectamente, la helada es un multifactorial. Son varias cosas las que actúan y se manifiestan en el daño. Bueno, parte de mi tesis de maestría la hice sobre eso y la realidad es que estos anticongelantes son muy erráticos. Actúan hay diferentes maneras, pero honestamente yo les perdí la fe. Bueno, sin embargo, cuando estábamos en Cuauhtémoc, por insistencia de una de mis asistentes, ella quería probar esta técnica para controlar heladas en manzana. Tanto me atosigó que le dije, ándale, pues, usted se va a encargar de eso, ese es su proyecto. Y ella se puso en contacto con el doctor Lindo, el investigador de California. Y él, de manera muy generosa, nos compartió cultivos de la bacteria y todo aquello. Fíjense en estos ejemplos que les voy a dar. Uno, conseguimos una huerta en el Rosario. El Rosario es un bajío que está entre Páramo y La Junta. Es muy frío ahí. Y a fines de abril conseguimos una huerta de manzano ahí y nos dieron la oportunidad para tratar 1 hectárea. Es 1 hectárea con de que no estaba tratada. Y nada más porque no teníamos dinero para hacer ese proyecto. Allá por julio fuimos a ver cómo andaba fruta y para nuestra sorpresa, la hectárea tratada tenía fruta. De alguna manera funcionó el producto. Bueno, pero no había datos más que eso. Otro amigo fruticultor quiso hacer una prueba, lo trabajamos y no se le dio la huerta. Pero algo más objetivo fue que un colega, el ingeniero Octavio Aguilar, platicando sobre este asunto, él trasplanta chile jalapeño, tiene planta en invernadero y quería trasplantar temprano, y si lo limitante era que se le lavan las plantas trasplantadas. Hicimos unas pruebas y le funcionó muy bien. Tenemos una microflora muy interesante en las huertas y en los viñedos, y seguramente tenemos razas de bacterias autóctonas que no son patogénicas y que no tienen capacidad de nucleación de hielo y pueden sernos excelentes agentes para control biológico de la... Lo que ocurre ahí es que tú cultivas esas bacterias y las vas a estar asperjando de manera que cubres toda la superficie de la hoja. Regularmente las bacterias se van a acumular alrededor de los estomas, pero cuando tú haces esa aplicación, todas esas partes quedan cubiertas y las bacterias nativas, las que van a producir el hielo, ya no tienen dónde establecerse. Es como cuando quieres meter más vacas a un potrero que ya está lleno, pues no caben. Y sí hay un efecto muy interesante. Lo hicimos posteriormente ya con todas las de la ley en chile jalapeño y lo hicimos en tomatillo. Y la verdad ha funcionado muy bien. Desafortunadamente, nunca hemos conseguido financiamiento para un proyecto como esto, pero existe el potencial biológico
existen nuestros huertos, nuestros viñedos para poder aislar, identificar esas bacterias buenas y poder, en base a eso, desarrollar una estrategia biológica para control de heladas y funciona bastante bien. Ese es un comentario. Otro comentario. Desafortunadamente, son experiencias un tanto empíricas, ¿verdad? Y casualmente el mismo Octavio Aguilar, allá por principios de febrero, tal vez me llamó para ver estos detalles. Y le digo, oye, pues en Sinaloa están usando un compuesto que les evita que las hortalizas se les helen hasta 3, 4 grados bajo cero. A lo mejor habría que probarlo. Pues lo probamos y le ha funcionado muy bien. Un sobrino de él tiene un huerto de manzano en Camargo, un manzano de bajo requerimiento. Lo probó y hace 10 días me mandó fotos de donde anda clareando las manzanas. No tuvo. O sea, quiero decirles que sí existen productos, lo que hace falta es una evaluación que nos dé una certeza de lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Porque de otra manera nos agarramos a tirar esos cócteles que le pones no sé cuántas cosas y cuál de ellas funcionó, pues quién sabe. Entonces, aquí yo creo que hay una propuesta, realmente debo decir, hay una propuesta para Fundación Produce, para el mismo sistema producto, de invertir en un monitoreo de esa naturaleza, porque podemos generar tecnologías propias que realmente nos ayuden a poder lidiar con esas heladas. Heladas de 3 hasta 4 grados bajo cero, se pueden controlar de esa manera. Cuando ya tienes una helada muy tardía o una candelilla de esas de 7, 8 grados bajo cero, pues a lo mejor, digo, ni poniéndole veladoras a San Cristóbal, ¿no? Pero para el 85% de las heladas de radiación que tenemos, las podemos liberar sin ninguna bronca con ese tipo de estrategias. Yo, como investigador, lamento no tener los elementos objetivos, puntuales, para poder hacer una recomendación, pero ante la evidencia, pues también hay que ponerle atención, ¿verdad? Evidentemente, esos son potenciales interesantes que deberíamos estar explorando. Y como bien dice Javier, afortunadamente, eh, los sistemas de pronóstico son cada vez más precisos, ¿verdad? Y hay además otra ventaja muy interesante. La UNIFRUT tiene una amplia distribución de estaciones meteorológicas que pueden servir también de apoyo y que nos dan una idea de qué es lo que se puede esperar en un caso dado. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo, por favor? Si no, yo sí tengo aquí dos preguntas, doctor. Adelante. Son varias. Cuando comenzó su plática respecto a la acumulación de horas frío, aquí hay algunas interrogantes, digo, y de una vez aprovechando, me han hecho varias preguntas, ¿no? ¿Cuánto es el requerimiento de horas fríos para la vid? Pues ahí hemos visto en la cuestión de lo que nos establece la literatura que va de 140 hasta 400 horas frío, ¿no? Respecto a eso, está la creencia que las horas frío pues empiezan a acumular desde noviembre hasta marzo, febrero, ¿no? Y quieren contar pues esas horas de requerimiento en este periodo. Mi pregunta es, ¿a partir de qué temperatura, según usted puede estimar que se empiezan a acumular las horas frío? Y sobre todo, ¿en qué meses o en qué periodos? Digo, estas son unas preguntas ahí que me hicieron por parte del gobierno del estado, que ya yo soy de la creencia que las horas frías se acumulan después de la segunda quincena de enero, perdón, de noviembre hasta la primera quincena de enero. Yo así lo veo, pero no sé usted por su experiencia. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Fíjate que en viticultura, por dogma, se había tenido 10 grados centígrados como el umbral a partir del cual, abajo del cual iban a contar las temperaturas bajas, ¿verdad? Y
unos investigadores sudafricanos cuestionaron, pero ¿por qué 10 grados centígrados? Entonces se pusieron a hacer una revisión muy, muy intensa de literatura y encontraron que no existe ninguna evidencia experimental para soportar eso. ¿Y de dónde salió el criterio de los 10 grados? Pues porque los botánicos del siglo XIX decían, bueno, pues las parras brotan después de los manzanos cuando la temperatura ya anda más o menos como en 10 grados. Y de ahí en adelante fueron 10 grados para todo el mundo. Y si se dan cuenta, 10 grados no puede explicar por qué en las regiones norteñas, de nuevo, viticultura de las zonas frías, por qué en las regiones norteñas las parras brotan cuando apenas andan 5 grados, 4 grados. Entonces, realmente hay un componente genético que no se ha evaluado con definición. Sin embargo, yo creo que el umbral que se ponga, 10 o 7, no importa. Si lo tomamos de manera continua, nos va a ir dando una idea de cómo se está desarrollando el invierno. Pero de nuevo les digo, es un diagnóstico del clima, no de la planta. Ahora, ¿a partir de cuándo? Pues cuando se presenten, porque mira, antes las horas frías se empezaban a acumular efectivamente en noviembre. Ahora ya no. Ahora los inviernos perdóname, los otoños se están extendiendo de manera cálida, ¿verdad? Pero lo que sí es muy importante, o sea, ¿cuándo empieza a contar frío? Cuando empiece el frío, independientemente de si el otoño viene cálido o no, cuando empiece el frío. La pregunta toral es, ¿cuándo deja de contar el frío? Porque, déjenme les hago un símil. Tal vez algunos de ustedes conozcan o hayan oído hablar de una variedad que se llama Rum Beauty, una variedad de manzana, que acá en la sierra le llamaban flor de mayo, porque florece muy tarde, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué Rum Beauty florece tan tarde? Y lo que siempre se dijo es porque es la variedad de manzana con mayores requerimientos de frío, lo cual es cierto. Sin embargo, la realidad, y después hay publicaciones sobre eso, es que Rum Beauty es una variedad con un alto requerimiento de frío, pero una vez que se cumplió ese frío, tiene un alto requerimiento de calor para poder llegar a floración. Eso hace que se extienda hasta mayo. Entonces, la pregunta, quiero ser concreto en la respuesta. Lo importante aquí es poder definir en qué momento existe la transición entre el eco-reposo, o sea, hacia adelante, ¿verdad? Y el endorreposo que termina. Porque una vez que termine el endorreposo, puede hacer el frío que tú quieras y ese frío no va a tener ningún efecto metabólico. No va a hacer que broten más yemas, nada. A partir de ese punto va a ser el calor el que va a dictar cuándo las yemas van a brotar. Y eso es un trabajo extraordinariamente simple de hacer. Es laborioso, pero como todo, requiere financiamiento, ¿ves? Requiere lana para poder hacer el proyecto y poder tener, ok, ya tenemos la película para Cabernet Sauvignon, para Merlot, para la que tú quieras. Ahí sí se puede decir, hasta aquí se cumplió el frío o no se cumplió el frío. Es altamente probable que en Chihuahua los requerimientos de frío no sean problema, al menos todavía, al menos todavía. Y hay que ponerle atención a algo. Si yo en mi poda dejo, supongan ustedes, 20 yemas por parra y me brotan 25 o 27, ese es un indicador de que el frío no es problema. O sea, no tengo que romperme la cabeza para darme cuenta que no tengo problemas de frío, de frío, perdón, de requerimientos de frío, ¿verdad? Pero claro, se necesita el dato científicamente probado, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues desarrollar esa información requiere de recursos, Y lo que, bueno, yo le comento al público en general, algo de lo que el doctor Porras y yo estamos considerando es, a través de una serie de información disponible y de tesis dirigidas hacia temas particulares, traemos el proyecto en mente
de poder desarrollar la guía técnica del viticultor chihuahuense, que sería muy diferente por ejemplo, la guía técnica del viticultor de la comarca lagunera es un excelente documento, pero no, en una buena parte no es aplicable a lo que tenemos en Chihuahua. Entonces tendríamos que generarla para nuestras propias condiciones, ¿verdad? Y pues lo estamos haciendo de la manera pobre, realmente. Por ejemplo, lo que les presenté de estos datos preliminares de la tesis de Elizabeth Hernández, pues son eso, preliminares, ¿verdad? Nos hubiera gustado que fuera más amplio, que tuviéramos más datos, pero bueno, no había dinero para poderlo hacer tanto así. Sin embargo, hay todos esos huecos de información que, que es importante que pudiéramos irlo llenando, porque en la medida en que lo hagamos, es en la medida en que vamos a tener de una manera más puntual, más objetiva, cuál viene siendo el comportamiento de las parras a lo largo del ciclo. En el CIAD, y a raíz de mi tesis doctoral, hemos desarrollado una técnica que realmente es muy útil, y es medir la cantidad de calor que se desprende de las yemas cuando están respirando. Lo que hemos encontrado en nogales, en manzanos, en vides, es que durante el invierno las yemas están respirando a una velocidad muy lenta, ¿verdad? Pero una vez que se activan, ya no hay vuelta de hoja. A partir de ese punto, ahí sí podemos predecir cuándo va a ocurrir la brotación en función de la acumulación de grados día o de unidades calor. No tiene vuelta de hoja y tiene una ventaja muy grande. La ventaja muy grande es que tú haces la medición y tienes el dato disponible en 24 horas, 48 horas y mucho. Tiene una desventaja, ¿verdad? Que requiere de instrumentación que es costosa, pero yo pienso que un instrumento de esta naturaleza podría dar servicio a los viticultores, a los nogaleros, a los manzaneros, a lo que tú quieras. A lo que yo voy, y a lo mejor ese es un mensaje muy, muy personal, es que es interesante poder canalizar fondos para poder responder preguntas específicas. Déjenme les comento que en la comarca lagunera, una persona que Javier seguramente recordará, el doctor Jesús Moncada, hace, no sé, 40, 50 años, yo no sé, organizó lo que es el Comité Vitícola. El Comité Vitícola, entre otras cosas, aportaba fondos para proyectos particulares. Entonces el Comité Vitícola decía, bueno, yo quiero un proyecto que me diga cómo manejar el riego por goteo. Pues, había un dinero para hacer esos experimentos. Yo creo que en Chihuahua valdría la pena platicar con Fundación Produce, con Gobierno del Estado, con las asociaciones de productores y poder conjuntar una bolsa que permita dar respuestas puntuales a esas preguntas para las cuales podemos suponer respuestas, pero no tenemos la evidencia estadísticamente robusta, voy a decir. ¿Y qué problemas se van a analizar? Pues lo que la gente diga, así de simple, así de simple. No, creo que no te di la respuesta que esperabas, amigo, pero verdaderamente ahí no es ¿cuándo vas a empezar a acumular frío? Pues cuando llegue el frío. ¿Cuándo vas a terminar de acumular frío? Esa es la pregunta importante. ¿Y cuándo va a empezar el calor? Porque eso ahí sí te permite decir, conforme vienen las temperaturas, conforme viene el pronóstico de temperatura, este año mis yemas van a brotar en tal momento. Porque si se fijan, todos los datos de fenología esta variedad brota entre esta fecha y esta otra. ¿Y este año cuándo van a brotar? Pues quién sabe. Pero con los sistemas de pronóstico actuales y con un punto de partida, es bastante probable que tú puedas definir con precisión en ese año en particular cuándo va a brotar tu viñedo. Porque cuando empezamos a contar unidades de calor a partir del 1 de enero, pues el 1 de enero no significa nada para una parra. Absolutamente nada. Tiene que ser a partir de un evento fisiológico, cuando el calor, la acumulación de calor, sí nos puede decir cuándo va a brotar. Ahí está la auténtica respuesta.
Pues no, yo creo que sí me retivo. Si ya me da elementos para poder responder, doctor. Muchas gracias. Creo que es muy interesante la charla, muy interesantes también las participaciones aquí del ingeniero Robles. Creo que pues cada uno de nosotros debemos de tener ese compromiso en el manejo de nuestro viñedo. La verdad yo me llevo de tarea pues balancear, como usted lo dice, balancear el ciclo y el control de heladas pues se hace todo el año, ¿no? Todo el año en el manejo fenológico de nuestro viñedo. Queremos dejarlo ya para el último, pero si no tenemos plantas fuertes, pues difícilmente vamos a poder controlar pues esta Ahora, helada. Este, la helada de invierno a mí es una también que me preocupa. Creo que yo tuve algunas fallas al inicio porque, pues bueno, veía que mis plantas ya con un grosor de 2 pulgadas, ya bien desarrolladas, ya bien estructuradas, y el no haber tenido un control en la cuestión de la aplicación del nitrógeno y del riego, pues yo creo que eso me afectó mucho a mí en lo particular, en las heladas de invierno, ¿no? Porque sí veía cómo se quebraba todo el tronco, y eso pues no es más que, pues yo le veo en esa amplitud de temperatura, en esta amplitud térmica que teníamos en la noche poder bajar a -4, -5, y en la tarde tener unos 24, 25 grados. sí, yo creo que mm, hay una acción que quiero proponer. Y mira, yo creo que sería muy interesante una interacción entre los productores, los cuerpos de asesores y los de la academia para intercambiar información. Por ejemplo, ahorita que Javier mencionaba que va a aplicar aminoácidos, oye, pues a mí me encantaría, Javier, que de lo que aplicaras dejaras testigos para poder comparar e ir eh, descartando qué sí y qué no, porque si no, de otra manera terminamos con esas listas de recomendaciones. Me acuerdo que allá en los 70s hay un ingeniero agrónomo que asesoraba huertas de manzano y cada visita que hacía una recomendación como de 3 páginas de todo lo que había que aplicarles. Pues sí, la cosa es que él no pagaba todo aquello, ¿no? El que la pagaba era el productor, ¿no? Y cuántas de esas cosas no servían para nada, pues te garantizo que la mayoría no servían para un carajo, pero todo eso opera en contra de la utilidad del productor. Pero si hiciéramos, por ejemplo, este tipo de reuniones puede ser una oportunidad muy interesante intercambiar información, porque eso te permite ir enfocando aspectos o ir dirigiendo intereses, ¿no? Por ejemplo, oye, pues fíjate que yo apliqué esta cosa, no funcionó, y a lo mejor otro aplicó otra cosa que sí le funcionó. Bueno, pues entonces ya nos va diciendo por dónde sí, por dónde no. Y en el Inter, a lo mejor ver la posibilidad de poder conformar un fondo que permita dar respuesta a esas preguntas. Y por lo pronto Sí, les comento que el proyecto que estamos desarrollando el doctor Porras y yo con respecto a la guía técnica es, en principio lo estamos pensando como un documento digital, ¿verdad? Que puede estarse renovando, enriqueciendo de manera continua. Y conforme haya recursos para hacer tal o cual cosa. De momento, hay mucha información que sí está disponible y que vale la pena digitalizarla, y con eso, vaya, no se empieza de cero, ya se empieza a partir de material que existe de manera disponible, digo, aunque esté en archivos ahorita, pero pues se puede consultar y se puede presentar a los productores de una manera digerida, de tal manera que este es un experimento de aprendizaje, y ahí vamos todos, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser, Damián, un mecanismo interesante, e invitar a la gente de gobierno del Estado a que participen en estas discusiones, ¿no? Pues al final de cuentas, yo creo que a ellos les da una mayor agudeza en la visualización de hacia dónde tienen que dirigir esfuerzos.
Es correcto. Sí, pues, esa sería la idea, ¿no? De que el sistema tenga una sección de investigación y podamos estar compartiendo toda esta información para reducir las curvas de aprendizaje, ¿no? De los que están iniciando, pero pues también de los que ya hoy por hoy estamos establecidos. Pues doctor, pues muchas gracias, doctor. La charla creo que es muy enriquecedora, las participaciones se va a quedar guardada la charla para poderla compartir con el resto de los socios que por sus múltiples ocupaciones pues no se pudieron conectar, pero también para ponerla a disposición, ¿no? Y poder revisar algún tema en particular que queramos nuevamente recordar. Próximamente les hacemos llegar a todos la liga, a todos los que participaron. No sé si hay alguna otra intervención. Si no, Sí, pues doctor sí, García, si me permite, adelante, doctor. si me Maestro. permite, doctor Porras. Este, nada más hacer yo un comentario histórico de cuando empezó el sistema Producto Vid hace 15 años, que se plantaron 15 lotes experimentales repartidos en todo el estado, ¿verdad? Desde Casas Grandes hasta Parral. Y en el 2011 nos afectó la superhelada con temperaturas de -21 hasta -27 grados centígrados. Entonces me tocó participar con un grupo de científicos de la universidad para revisar los lotes experimentales qué afectación tuvieron con la helada, porque se decía, y según la literatura, que la vid soportaba -15 grados centígrados. Ya más abajo no había literatura que dijera de heladas tan drásticas, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante era recorrer la zona de la sierra, desde luego, de Cuauhtémoc hasta Namiquipa, y son los lotes que fuimos a revisar. El de Cuauhtémoc en la facultad, en Namiquipa en la hacienda San Jerónimo, en Guerrero con Odín Sandoval, y así vimos los lotes. Entonces la práctica fue cortar yemas, cortarlas a la mitad y ver qué afectación tenían, ¿verdad? Luego se notaba una yema que estaba afectada, estaba café, una de los, como ya está definida el racimo, incluso las flores y las hojas casi casi en la yema, lo alcanza uno a ver al microscopio o en un estereoscopio, ya se veía afectada alguna de las partes. Para sorpresa de nosotros, no recuerdo ahorita exactamente, pero eran como 4 patrones y 8 variedades, algo así. De todas las plantas que nosotros revisamos, de todas las llamas que se revisaron, nada más un 10% aproximadamente tuvieron afectación de frío. Yo decía, pero son parras nuevas, se plantaron en febrero. Digo, sí, en febrero del año anterior, marzo. Entonces duraron 12 meses y para mí eran tiernas, tenían la raíz muy superficial, plantas nuevas, un solo brote, ¿verdad? Un solo brote el principal. Algunas parras sí tenían 2, 3 eh, brotes secundarios, pero la mayoría pues un solo brote, 2, 3. Y no hubo afectación de frío. Venía un doctor de California que vino 3 veces a la facultad para apoyar al sistema Producto y él nos decía eso. Y cuando le comentamos que vino después de esa gran helada, dijo, bueno, pues aquí ustedes ya tienen un dato interesante para agregar en los textos, ¿eh? Que soportó menos de 27 grados en la región de la sierra. Y todo el tiempo, las horas sobre todo, ¿eh? Las horas fueron que desde las 10, ya no me acuerdo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la tarde, algo así. 24 horas con esa temperatura, ¿eh? Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Gracias. Interesante. Gracias, Inge. Bueno, pues, doctor Gardea, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos a los que asistieron y
y con el compromiso aquí del sistema Producto Hoy de seguir ofreciendo estas charlas a los productores a través de expertos como el doctor Gardea. Nuevamente, doctor Gardea, pues gracias por su tiempo y seguiremos trabajando en esa guía del vitivinicultor que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos interesados en poder tener este manual, ¿no?, aquí a la mano para poder estar tomando decisiones en el manejo agronómico de nuestro cultivo, de nuestros viñedos. Bueno, pues sin más preámbulo, pues muchas gracias a todos Muchas gracias. y tengan muy buenas Muchas noches. gracias, Gracias. doctores. Saludos. Saludos a todos. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Hasta luego. Muchas gracias.